vamos a empezar la entrevista. Tenemos, como hemos dicho aquí el programa, es un honor tenerlo aquí al candidato presidencial Mesías Guevara del Partido Morado. ¿Cómo está, ingeniero Mesías? Buenas noches. Guido, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial a través tuyo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando, sobre todo muy generosos por vernos. Gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí en nuestro programa. Hemos tenido candidatos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores del Partido Morado, han estado también con nosotros en estos, el programa ha empezado desde enero y desde enero hemos estado invitando a los candidatos para que puedan venir y la gente pueda conocer sus propuestas, puedan saber quiénes son, porque había varios rostros nuevos y jóvenes también, ¿no? Dentro del Partido Morado. Y ahora, bueno, tenemos la oportunidad de poder conversar con usted, si bien es cierto, de cara a cara para la segunda vuelta electoral, pero queremos conocer cuál es la postura actualmente del Partido Morado y a quién va a apoyar, a quién se vale. Yo sé ya, pero la gente necesita conocer a qué lado va a irse el Partido Morado. Mira, Guido, el partido como institución todavía no ha expresado su decisión como de manera corporativa, de manera colegiada. En cualquier momento el partido va a sacar ya un pronunciamiento. La dirigencia está en ese tema. Me imagino que será después que se proclamen oficialmente los resultados, que debe ser la próxima semana. Dios mediante, según dicen, va a ser el martes próximo, y es ahí cuando ya la dirigencia va a darnos la directiva. Pero en lo personal, yo siempre he dicho, y no tengo por qué cambiar mi versión, yo en definitiva no pienso votar por la señora Fujimori. Por varias razones, por principios democráticos, por su trayectoria personal, profesional, y también como su partido, no pienso votar por ella. Ahora, pero tampoco digo abiertamente que voy a votar por el señor Sánchez, porque tenemos que evaluar qué ofrece, sobre todo si garantiza la gobernabilidad y un retorno al equilibrio de poderes, fundamentalmente, y hacer un gobierno transparente. Y ahora, ¿cómo va a ser el Partido Morado si de repente se va juntar con otras agrupaciones, ¿no? Porque recuerdo que un video de Norma Yarrow, ¿no? Que dijo que se estaba reuniendo algunos candidatos, ¿no? Del centro, sobre todo Marisol Perestello, el Alfonso López Chao, creo que usted también estaba por ahí, o la señora Mirta Vázquez, no recuerdo bien el video, pero claro, o sea, se dice, ¿no? Que ahora los partidos que son más de centro, ahora, ¿cuál se van a inclinar? Y si van a hacer algún tipo de alianza, anexos. Mira, ese video que sacó la señora Yarro, que lo hizo público, en realidad nosotros venimos reuniéndonos del año 2023 bajo un concepto de que se llama coalición ciudadana. O sea que no es por este proceso electoral, porque siempre hemos estado preocupados por la marcha democrática de nuestro país, por la gobernabilidad, y es en ese contexto que se han llevado este tipo de reuniones. No, no estamos pensando en hacer un frente político, pero sí un frente democrático de contención para el próximo gobierno, que nosotros consideramos que va a ser un gobierno bastante difícil. Si analizamos, Guido, cómo va a ser el resultado de la primera vuelta, prácticamente muy poca votación hemos recibido todos los partidos políticos, tanto los que han pasado la segunda vuelta, los que han pasado la valla electoral y los que no hemos pasado la valla electoral. Por lo tanto, cualquiera de los dos que gane tiene que tomar con mucha serenidad, con mucha prudencia, con mucha humildad, si es que resultan ganadores en las próximas elecciones. ¿Quién creería usted que es el candidato más peligroso para el Perú? ¿Roberto Sánchez o Keiko Fujimori? Fíjate que yo veo a los dos con un peligro por varias razones. Ya sabemos que la señora Fujimori, tenemos certeza de cómo ella ha ejercido la política en los últimos años. El pueblo peruano nunca debe de olvidar que la crisis que hoy estamos viviendo es producto del año 2016, de pues, ¿no? 2016, de la famosa pataleta, cuando nunca vamos a entender por qué hizo lo que hizo contra el señor Pedro Pablo Kuczynski, cuando ellos vienen del mismo sector, ni siquiera hay diferencias ideológicas, programáticas, nada. Claro. Y incluso yo siempre lo digo, y lo voy a recordar siempre, de que nunca voy a entender cómo censuraron a Fernando Zavala, que es del mismo sector de ellos. De ahí en adelante hemos entrado en una vorágine
de crisis que no hemos sabido capaz de salir de Presidente ella. tras presidente, Ocho vacante tras presidentes, vacante. creo, no sé cuántos presidentes Sí. llevamos, 7, 6, Sí. 8, no recuerdo en estos momentos, pero fíjate que a los que en mi caso, como fui gobernador entre el 2019 y el 2022, nos tocó vivir una gran inestabilidad política, tuvimos varios presidentes de la República y muchos, o 3 congresos, y eso también, y muchos ministros, muchos directores, lo cual generaba una gran inestabilidad política. Por eso esos son temas que no debe volverse a repetir. Y en cuanto a Roberto Sánchez, Roberto Sánchez, yo creo que también tiene muchas cosas que explicar, también tiene temas judiciales. Ahora él tiene que decir con sinceridad y con mucha transparencia cuál va a ser su posición en torno a lo que es la generación de empleo, en la lucha contra la corrupción, en temas relacionados con el modelo económico, en temas relacionados con lo que es el respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva, y por supuesto algo muy interesante que tiene que decir es el tema relacionado con la generación de empleo y también la lucha contra la corrupción. pero él ha estado indicando, ¿no? Y en algunos videos he estado revisando que, claro, a la gente le dice, sí, que vamos a sacar a Julio Velarde. Sabemos que no se puede hacer, ¿no? Pero él menciona como que sí, lo vamos a sacar, pero después se ha retractado y dice, no, yo en qué momento he dicho eso. Entonces, ¿no le está engañando también a la población de esa manera? Sí. Igual con lo mismo con el indulto de Pedro Castillo. Sí, por eso te digo, hay muchas cosas que tienen que explicar los dos candidatos, que pasarían eventualmente a la segunda vuelta. Ahora yo entiendo que el señor Roberto Sánchez y la señora Fujimori, ambos están a ver cómo conquistan el centro. Porque es Claro. ahí el que conquista el centro, es el que va a ganar las elecciones, porque aparentemente, según la encuesta última, que dicho sea de paso, ya han salido más encuestas, pero la última que salió, estaban empatados, 38-38, sí. y lo cual ahora cualquier error que cometa cualquiera de los dos va a perder la elección. Hay un amigo que decía que el Perú no se gana en elecciones, el Perú se pierde en elecciones. Por lo tanto, eso es lo que tiene que ver, que explican al país. Ambos tienen muchas mochilas pesadas y vamos a ver quién es el que es más capaz de sacarse esa mochila, y repitiendo al centro, unos van a tener que convencer, otros por susto, por convencimiento o por susto, porque van a decir el comunismo, Claro. y el otro va a tratar de convencer, ¿no? ¿Y no consideraría usted que Roberto Sánchez también es parte del llamado pacto mafioso? ¿No? Porque recordemos que Fuerza Popular lo salvó, ¿no? Lo blindó de ser inhabilitado. Como recordamos, él fue ministro en los tiempos de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, ¿no consideraría ahí que también algo tienen, no sé si coquetear? Recordemos, también salió un video donde Roberto Sánchez se presentó en el Congreso hace poco, ¿no? Y le decía al señor Fernando Rospigliosi, que presidente del Congreso, que por tratarse de usted le doy 2 minutos más para que hable. Y un coqueteo, no sé si, ¿cómo toma usted eso? Bueno, yo tuve la oportunidad de debatir con los dos, tanto con la señora Fujimori como con el señor Sánchez, y ahí yo le dije que estaba debatiendo con la madrina y con el ahijado. ¿Por qué dije eso? Porque efectivamente hice recordar a la población de que el señor Roberto Sánchez fue blindado por 15 votos del Fujimorismo, porque esos 15 Claro. votos no permitieron que se sea desaforado, que incluso sea llevado ya ante la justicia, como el caso de la señora Bexy Chávez y otros, y por lo tanto eso es algo que yo siempre he dicho y lo voy a seguir diciendo. Claro, ahí tenemos algunos mensajes de las personas que nos están escribiendo, nos están viendo. Gracias por vernos en punto 11. Ahí nos comenta Eduardo, ¿cuál será el papel del Partido Morado en este periodo electoral? ¿Seguirá en carrera? Nos comenta Eduardo, ¿cuál será el papel del Partido Morado en este periodo electoral? ¿Seguirá en carrera? Bueno, fíjate que nosotros, el partido va a participar en las próximas elecciones municipales y regionales. Este domingo el partido vamos a elegir a los delegados, y los delegados son los que van a elegir ya los candidatos, tanto regionales, regidores, alcaldes, candidatos a la alcaldía provincial y distrital, y vamos a seguir en esa carrera hasta que se cumpla fin de año, porque lamentablemente nosotros somos uno de los partidos que no logramos tener 7 diputados y 3 senadores, y por lo tanto no hemos pasado la valla electoral. Por lo tanto, en lo que queda de nuestra vida institucional ante el jurado, ante la ROP,
hay que seguir. Y ahora para las próximas elecciones, ¿no? Para el 2031 tendrían que volver a juntar las firmas, Sí. volver a inscribir, y creo que ahora esta vez, si no me equivoco, son las del millón, ¿no? Millón de firmas, ¿no? Para poder Sí, y inscribirnos. para el partido no es algo nuevo, no es porque el partido cuando se inscribió con esa cantidad de firmas. Solamente que ahora estamos a la espera también en su momento, la dirigencia nos dará las indicaciones cómo vamos a seguir ese camino. Por lo tanto, el partido se inscribió con más de 1 millón de firmas y válidas creo que fueron 537.000 firmas, ¿no? Ahí nos escribe Julie Salinas, nos dice, aún duele ver que hemos tenido buenos candidatos como Mesías Guevara y terminamos escogiendo entre el estiércol, nos dice Julie. Bueno, sí, ¿no? Gracias, Julie, por tu comentario. Sí, yo también considero personalmente, ¿no? Que sí hemos tenido en estas elecciones, ¿no? Más de 35, 36 candidatos y sí, pues, ¿no? De alguna u otra forma hemos tenido la oportunidad de tanto del Partido Morado, como el Partido Buen Gobierno, como la misma señora Marisol Perestello, otras opciones, creo yo, un poquito más democráticas, un poco más de centro, ¿no? De opciones más sensatas que los extremos, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser el Partido Morado de aquí para las elecciones regionales? Si no me equivoco, ¿quién va a ser el candidato para Lima? Mira, en estos momentos la dirigencia está dentro del partido y fuera del partido, están auscultando, están viendo quién podría ser la mejor carta para este proceso electoral que se avecina, lo cual también va a ser una contienda muy particular, Sí. porque estamos saliendo de este proceso electoral nacional. Esperemos que la OMPE también ya próximamente, la Junta Nacional de Justicia, tengamos un nuevo presidente de la OMPE que marque el derrotero y que genere certeza, genere confianza y restituya la credibilidad de esta importante institución. Por lo tanto, nosotros estamos en esa tarea. Como te reitero, este domingo vamos a elegir a nuestros delegados, que luego vamos a definir a los candidatos provinciales, distritales, consejeros, regidores y también, por supuesto, gobernadores regionales, ¿no? Hablando sobre la OMPE, ¿qué consideraría usted que la OMPE debería comunicar, transmitir, ¿no? Si bien es cierto, primero, para usted, ¿existió un fraude o no existió un fraude? No, para mí no ha habido fraude. Eso es una irresponsabilidad grande, porque cuando se habla de fraude, en primer lugar, hay que ver las pruebas. En segundo lugar, quién lideró, si ha habido una organización y esa organización a quién ha favorecido. Lo que sí ha habido es una gran negligencia, ha habido una descoordinación entre el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, porque el día antes, el 11, el jurado debió haber fiscalizado que el material de votación ya haya estado dispuesto con todos los recursos de movilidad. ¿Y le pareció correcto que Piero Corbeto haya renunciado? No, es algo, como le dije en otro programa, es ilegal la renuncia del señor Piero Corbeto, porque la ley dice que no puede renunciar. Claro. Pero también es ilegal que de manera express la Junta Nacional de Justicia haya aceptado esa renuncia. Por eso los órganos electorales, tanto la Junta Nacional de Justicia, perdón, los sistemas de justicia, como la Junta Nacional de Justicia, valga la redundancia, nos han metido en muchos problemas, igual que igual que el Jurado Nacional de Elecciones, que no fiscalizó de manera correcta a la OMPE, porque era su tarea, y por otro lado también generando ciertas distracciones e incertidumbres, como el tema de la auditoría. Pero ¿usted creería o sea, ¿cómo le decimos a la población o a aquella población que piensa de que, mira, hubo retrasos en el envío del material electoral, ahora se encuentra material electoral en la calle, tirado, después la empresa Gálaga ha tenido ciertas sanciones, igual la postuló, y ahora también creo que salió una información que haya hecho algunas consultas para poder ver si es que postula de nuevo, o sea, tantas irregularidades, como usted también lo menciona, pero ¿cómo le decimos ahora a la población? Vamos, confíen nuevamente en la OMPE, que esta vez sí va a hacer las cosas correctamente, no va a haber ningún problema, confíen en el Jurado Nacional de Elecciones, que ahora sí va a fiscalizar. ¿Cómo le decimos a la población que vuelva a confiar en sus entes electorales, ¿no? Bueno, ahí le queda un gran trabajo, tanto la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones, que dé mayores explicaciones, que genere mayor transparencia,
Pero asimismo también creo que los políticos en general tenemos que ser bastante responsables. No podemos generar narrativas como el fraude, 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 porque fíjate que si nosotros analizamos así matemáticamente, estadísticamente, ojo, sin subestimar, menospreciar los electores que ese día tuvieron muchos inconvenientes para votar y que no votaron, no es tan significado, no tiene un gran peso dentro del contexto nacional. Tampoco tampoco hay que magnificarlo. Que sí, que seguramente el señor López Aliaga dice, no, que esos eran mis votos. No eran tus votos. En Claro, esos votos, como él asegura que eran los claro, votos para él, ¿no? claro, porque ahí fíjate que estamos todos, uno que otro, más que Así es, otros. claro. El mismo que te digo, la señora Fujimori, que también ha sacado buena votación ahí, los más partidos políticos, como Obras, creo, y también el propio buen gobierno. Entonces, no es que la votación haya sido exclusivamente del Claro, señor López el Aliaga. único que ha hecho pataleta es el señor Rafael López Aliaga, ¿no? Porque, Sí, claro, él menciona como que los votos fueran de él, ¿no? Ahí, mira, Stephanie Alvarado nos pregunta, ¿el Partido Morado a quién apoyará? Ya nos comentó ya que nada que ver con Fuerza Popular y que con Roberto Sánchez también es peligroso. Entonces, que tenemos reservas, ¿no? ok. Entonces, por ahí mi pregunta de repente podría ser, ¿qué pasa si Keiko Fujimori llega como presidenta del Perú, ¿no? Ya después de 4 veces que ha intentado postular y le dice, ingeniero Mesías, lo necesitamos en el ministerio tal. ¿Usted aceptaría o no aceptaría? No, yo siempre he sido discrepante, he discrepado en demasía, frontalmente, como justificadamente. Muchos dicen, no odio, no es odio, ¿cómo yo voy a odiar? No tengo corazón para odiar, pero sí tengo razón para pensar y criticar el comportamiento de este partido político que le ha hecho mucho daño al país. Esta crisis política que hoy estamos viviendo es producto de una pataleta infantil de la señora Fujimori, que no quiso aceptar el resultado del año 2016, luego el 2021 con su narrativa del fraude. Ahora, claro, muchos dicen, mira que ya cambió. Claro. Oye, aguanta, No. Esperemos cómo va a ir a la segunda vuelta. Claro. ¿Qué pasa si el resultado va a ser así otra vez ajustado? ¿Ustedes creen por ventura que la señora Fujimori va a aceptar ese resultado? No lo va a aceptar. Claro, porque ahorita está en silencio porque está primera. Está ¿no? primera. Porque está primera, pero ahora de acá a la segunda vuelta vamos a ver qué cosa dice, cómo Claro, actúa. si es más, ellos han armado toda una estructura, una ley incluso, que cambiaron desde el Congreso para que los votos, la cédula de votación, no sean destruidos, sino sean en custodia, para que luego al famoso reconteo, el nuevo conteo. Por lo tanto, todo está ya preparado para cantar un fraude por la señora Fujimori y irse otra vez al fraudismo. Por lo tanto, yo en lo personal no le creo. Y si ustedes le creen, respeto su creencia, ¿no? Pero en lo personal no. Bien. Y bueno, como estábamos comentando, ¿no? En estas elecciones habían varios partidos interesantes para poder dar, creo yo, alguna oportunidad de poder gobernar o poder ser autoridades, y lamentablemente el Partido Morado no llegó a pasar la valla electoral, ¿no? Ya usted había dicho en otros programas también que lo que le faltó fue mayor logística, ¿no? Para poder llegar a las personas, pero ¿qué tendría usted que hacer un autoanálisis o una reflexión interna con el partido y de repente con usted mismo de en qué cosas más ha fallado el Partido Morado? Mira, eso lo dejo para la dirigencia, porque ellos están haciendo el análisis que les corresponde, porque ellos, según el estatuto, son los que lideran la campaña. Ellos mismos cambiaron el estatuto de la dirigencia y por lo tanto eso dice el estatuto. Claro, nosotros también hicimos nuestra campaña por nuestro lado, pero sin embargo hay temas que yo prefiero que la propia dirigencia explique lo que ha ocurrido, más allá de la falta de logística. También nos faltó organización a nivel nacional. No tuvimos candidatos en muchas regiones, diputados y senadores, y por lo tanto esa explicación yo pido que la dirigencia lo haga de manera más clara y transparente, y además le corresponde a ellos hacerlo, ¿no? Bien, y de llegar uno de los dos, ¿no? Bueno, Roberto Sánchez o Keiko Fujimori, ¿qué sería lo primero que tendrían que cumplir o hacer en los primeros llamados 100 días? En los primeros 100 días lo que tienen que hacer ellos es eliminar las leyes por crimen. Tienen que eliminar y restituir el equilibrio de poderes. Ya basta de y tienen que evitar que las instituciones tutelares sigan siendo copadas.
Y por otro lado, mejorar el sistema de salud, que se puede hacer de manera inmediata. Reformar la policía, mínimamente, por ejemplo, el tema relacionado con la admisión, el tema de ascensos y el tema de la transparencia misma. Hay gente que la policía, que lamentablemente no deberían estar en la policía ya, ni un minuto, ni un segundo más, porque han ido contra las buenas normas, contra las leyes. Hay gente que le encuentran oro, hay gente que le encuentran dinero en su colchón, no puede ser posible, y que están inmersos dentro de una gran cofradía delincuencial. Hay historias muy tristes que nadie quiere decir. Que si la población lo dijera, le escribiríamos el libro del horror de la policía. Por lo tanto, es algo que lo puede hacer en el corto plazo, en los 100 días. Es decir, reformar, por ejemplo, la admisión, tanto para oficiales como para suboficiales a nivel nacional. Las escuelas son una coladera en estos momentos. Hay indicios serios que estarían ingresando personajes que pertenecen a organizaciones delincuenciales y criminales. Eso no puede ser. Hay que respetar. Y por otro lado, también el tema de salud, no podemos seguir con ese sistema de salud. Y por supuesto, garantizar un sistema de lucha contra la corrupción. Eso se puede hacer en 100 días y eso tiene que hacerlo este gobierno, gane quien gane. Bueno, al menos ahora, sobre lo que usted mencionaba, del sector salud, ya no está el señor César Acuña, pues, ¿no? Y su ministro César Vázquez, ¿no? Al menos ya no tenemos esa figura si política. Si algo algo bueno se puede sacar de estas elecciones. Si algo bueno si algo de las características y son iguales, tanto César Acuña como César Vázquez, además de ser César, es la talla, ¿no? Bueno, sí, pues, ¿no? Y esas ganas de querer llegar y hacer política. Ojo, a otro me hubiera dicho, sí, la esencia viene en pomo chico, pero acá no hay esencia. Y otro puede decir, oye, la talla de los hombres se mide de acá para arriba. Oh, mentira, de acá arriba no hay neuronas, ¿no? Bueno, sí, pues no, entonces como estábamos mencionando, ahora que ya al menos esta figura del señor César Acuña, en lo cual personalmente también considero que le ha hecho mucho daño al país, ¿no? Ha hecho mucho daño en dos sectores importantísimos, que es salud y educación. En educación, él formó parte de un tema mercantilista que se tiraron abajo la SUNEDU. Algo que la SUNEDU había avanzado en el tema relacionado con lo que es la acreditación, la calidad universitaria. Incluso había mejorado mucho, muchas universidades públicas sobre todo, y lamentablemente lo tiraron abajo. Claro. Ahora incluso hay una ley que quieren hacer de que los rectores puedan reelegirse. Por eso San Marcos en esos momentos es lo que está pasando ahora, que los estudiantes están haciendo protestas, ¿no? Y yo públicamente hago llegar mi solidaridad a los estudiantes de San Marcos y me rechazo ese tipo de acciones, de creencias, de querer reelegirse. Por favor, el cargo es efímero, no es para toda la vida y por lo tanto eso tiene que evitarse y hay que decirle al Congreso que se deje de tonterías si no puede aprobar ese tipo de leyes que ahora pretenden hacer para favorecer a la rectora de San Marcos, ¿no? Sí, pues ya creo que es la tercera vez tercera vez que la rectora Gerí está volviendo a mandarse para reelegirse, ¿no? Y bueno, también lo que ha ocurrido en la Católica, que los estudiantes han tomado a raíz de lo que está pasando con el alza de las pensiones, ¿no? Y ese es un tema, fíjate, que tiene que verse a profundidad. No puede ser posible que la educación en el Perú, tanto estatal y no estatal, sea muy cara. Cuando tú vas a otros países, por ejemplo, mismo Alemania, la educación es barata. Lo que es caro, sí, hay que reconocer, es el pago de la manutención, la estadía. Igual pasa en España. En España pasa lo mismo, en el mismo Estados Unidos. Claro, si tú vas a hacer un posgrado es otra cosa, ya sobre todo los que son caros son las maestrías y lo que son los MBAs. Ahí sí te puede costar hasta $60,000 al año, por ejemplo, la Universidad de Pensilvania. O sea que en 2 años son $120,000. Pero entonces, ¿qué ocurre en el país? Ocurre que existe un mercantilismo. Y fíjate que lo que se ha creado en el Perú y se está creando es una élite mediocre. Porque si tú analizas todas las universidades, el sistema universitario del Perú, se dice, no, mira, yo soy de tal universidad que es la mejor universidad. Sí, en país de tuertos, claro. En país de ciegos, el tuerto rey. Porque al final la universidad peruana en general está atravesando por una crisis muy, muy pronunciada y de la que no se quiere cambiar. La universidad es el centro de donde salen los investigadores, salen los líderes, salen los investigadores, salen las promesas y futuros de un país y por lo tanto no se puede tratar de esa manera.
Y todas las universidades públicas y no públicas, y no estatales y no estatales, están en la misma situación. Claro, y ahí es donde viene el señor César Acuña con su universidad, que, claro, nada tienen que ver los estudiantes que bien juntan su dinero para poder estudiar ahí en la universidad, pero vamos, hay un montón de reportajes, un montón de investigaciones que la Universidad César Vallejo es la que tiene supuestamente más investigaciones y tiene un montón de tesis, ¿no? Y eso te hace daño. Fíjate que no solamente, como dices tú, sin menospreciar, sin subestimar a los alumnos y a los padres de familia sobre todo, porque todos los peruanos tenemos ese deseo de salir adelante a través de la educación. Pero sin embargo, si una educación no es de calidad y además de darle su título de pregrado, pero además generas maestrías, generas doctorados, cuando tú, Guío, quieres postular a un puesto en el sector público y no tienes esos estudios de maestría y doctorado, pero sí lo tiene el otro caballero, la otra señorita o dama, simplemente cuando vas a un concurso te ganaron. Claro. Y es por eso que hoy todo el mundo dice, hoy tengo que sacar mi doctorado, tengo que sacar mi maestría de esa naturaleza, cuando se ha perdido la esencia. ¿Qué es el doctorado? El doctorado es para investigar. Si tú analizas a los maestristas, a los magísteres, a los doctores, no tienen ni siquiera ni un artículo, menos un paper. Un paper para ellas es algo ya muy difícil, pero no tienen ni siquiera un artículo, menos publicaciones. Claro, y la universidad César Vallejo, no van a pensar que lo estamos agarrando con ellos, por si acaso, sino que lo estamos poniendo en contexto, ¿no? Pero sí, pues lamentablemente la Universidad César Vallejo es la universidad que más títulos, más tesis da, o sea, la gente presenta muy rápido su investigación y al toque la universidad te da como si nada, ¿no? Justamente títulos como cancha, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como te digo, no solo esta universidad, sino que todo el sistema universitario en nuestro país está por una crisis muy profunda. Así como la década del siglo, el siglo XX, la década del 20, del siglo XX, cuando se llevó la gran reforma de Córdoba, algo parecido tenemos que hacer, otra gran reforma. Ya ha cambiado el contexto del sistema universitario. Ahora se quiere estudiantes, profesionales con conciencia crítica, que investiguen, que incluso tengan la capacidad de formar su propia empresa, que tengan la capacidad para liderar proyectos de investigación. Y eso es lo que se quiere hoy, profesionales. Y ya, claro que ahora se ha dejado por objetivos, se da por competencias, pero sin embargo es importantísimo que formemos líderes con una conciencia crítica que miren el problema y solucionen ese problema en diversas áreas. Y qué curioso, ¿no? Porque recuerdo que el Partido Morado indicaron que su plan de gobierno era el mejor, ¿no? Es el mejor que teníamos en estas elecciones y lamentablemente no ha podido llegar, ¿no? Entonces, pero hay gente también que menciona que, bueno, en el Partido Morado solamente hay progres, hay feministas, hay gente caviar, ¿no? Entonces, ¿qué le decimos a esta gente que piensan de eso sobre el Partido Morado? No, son adjetivos que no valen, que no tienen al caso, ¿no? Hay personas de todas las aristas. El partido busca defender a las minorías, de todas, en su conjunto, a los pueblos originarios, a los discapacitados, a la comunidad LGTB, a la comunidad afroperuana, es decir, de todos. Y también somos impulsores de una educación de calidad. Por eso de nuestro diario dice que defendemos o impulsamos el desarrollo del talento humano. También defendemos el aspecto biofísico, es decir, que el tema del ambiente. Y por supuesto, algo que también es transversal para nosotros es el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la transformación digital del gobierno, del Estado, lo cual es fundamental para hacer un gobierno que sea eficaz y sea transparente. Eso es el Partido Morado. Y usted ha sido también gobernador de Cajamarca, entonces conoce la realidad, cómo es estar allá en Cajamarca y cómo viven los pueblos de allá, ¿no? De repente, no como el señor Wilber Medina, que dijo que era del Perú profundo, ¿no? Y al final Humberto Abando le tuvo que decir, claro, Perú profundo de La Molina, ¿no? Pero usted que conoce cómo es la realidad en regiones, ¿qué diría de repente de la imagen que tiene Keiko Fujimori allá y del señor Roberto Sánchez, que claro, está jalando por el sombrerito del señor Pedro Castillo, ¿no? Pero ¿cuál de los dos diría que entraría más o ¿cómo le explico? Cala más con la gente de Cajamarca? Bueno, el resultado de la primera vuelta ha sido que el señor Roberto Sánchez
hay que reconocer, ha sido un voto emocional a favor de Pedro Castillo. De los 6 diputados, por ejemplo, ha ganado 5. Es decir, ha sido un voto recontra mayoritario, 90%, y yo lo personal respeto ese voto, que en esa oportunidad no me ha sido favorable, pero tengo que respetar como buen demócrata. Y además tengo que agradecer porque esos mismos electores en su momento me hicieron gobernador, me hicieron congresista, y por lo tanto en esa oportunidad me dijeron: Mesías, ¿sabes qué? Para la próxima, esta vez ya no, le vamos a apoyar a Roberto Sánchez para reivindicar a Pedro Castillo, lo cual, como buen demócrata, tengo que aceptar. Yo no voy a salir fraude, 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 como ya ha salido a decir el señor López Aliaga. Pero entonces, ¿hay alguna esperanza, digámoslo así, de que apoye al señor Roberto Sánchez, o ya usted la vio y dijo, no voy a tener que viciar mi voto? No, como te digo yo, nosotros en estos momentos lo que tenemos que hacer es conversar, no solamente yo, sino el partido y por supuesto otras organizaciones políticas, y tenemos que sopesar si el señor Roberto Sánchez garantiza hacer un gobierno transparente que devuelva el equilibrio de poderes, podríamos pensar, pero por ahora, además, ni siquiera se están proclamando los resultados, hay que esperar ese tema, ¿no? Mira, ahí tenemos una pregunta bastante interesante de Rosana Cribillero. Nos pregunta para el ingeniero Mesías Guevara: ¿lideraría un nuevo partido morado si la militancia se lo pide en democracia interna? De repente es militante del partido, ¿no? Bueno, yo soy un militante del partido y estaré donde la base, si los morados y moradas me piden, ahí estaremos, ¿no? O sea que no hay que arrugar, hay que seguir, más que por el partido, por el país. El partido es un instrumento democrático, como así tiene que ser todo partido. Es más, nos convertimos en los intermediarios entre el poder y la población. Bueno, y usted también ha sido un candidato, o mejor dicho, antes estaba en Acción Popular y tuvo que deslindarse del partido a raíz de todos los problemas que tenía, ¿no? Y los niños también que salió. Pero ahora que está en el Partido Morado, ¿piensa mantenerse ahí? ¿Piensa continuar ahí? ¿Piensa seguir haciendo militancia? ¿O quizá va a salir de repente corriendo como el señor Julio Guzmán? No, nosotros vamos a seguir en el partido. Como te dije hace un momento, tenemos la tarea de apoyar a nuestros candidatos que postulan a las regiones, que postulan a los municipios provinciales y distritales. Hay que estar con ellos porque ellos también nos apoyaron. Hay que ser recíprocos y hay que hacer partido, hay que ser institucionalidad. Y eso, hasta que nos dé la cuerda, hasta ahí llegaremos, porque luego también, como te dije, nosotros ya hemos perdido la inscripción también a partir de 1 Claro, de enero. ahí se viene la enorme chamba, ¿no? La enorme tarea de... Claro, ya lo han hecho antes, pero ahí se viene el trabajo bastante pesado y cansado, creo yo, de poder juntar las firmas, poder mencionar a ir a la ciudadanía, decirle, mira, este es el partido, tal. Pero de repente creería que el Partido Morado necesita un rebranding, ¿o no? Mira, eso se ha discutido con bastante frecuencia. Un rebranding, como dicen los americanos, lo han dicho ya con bastante anticipación, lo han propuesto, y es una propuesta que hay que seguir analizando también. O sea que yo lo personal no lo descartaría, porque si se trata de hacer un rebranding, además no sería la primera vez que se hace, que un partido lo hace, ¿no? Ya otros lo han hecho, y por lo tanto, si es necesario hacerlo, después de un análisis, habría que hacerlo. Claro, porque el Partido Morado ha tenido figuras, creo yo, muy notables, como el señor Sagasti, ¿no? Ha estado también la misma señora Susel Paredes. Entonces, Sagasti sigue en el partido. Sigue en el partido. Y entonces, pero a veces la gente lo relaciona, ¿no? El Partido Morado, Julio Guzmán. Tienen esa imagen, ¿no? Y tienen esa imagen de él saliendo afuera del departamento corriendo, ¿no? Entonces, de repente, como le digo, claro, el partido debería analizar, ¿no? Y ver cómo podría cambiar cierta imagen, qué sé yo, logotipo, nombre, ¿no? El tema del rebranding, porque todavía para la ciudadanía está calado en la cabeza Julio Guzmán, y siempre menciona Partido Morado, Julio Guzmán, partido. Entonces, ahí de repente hay que hacer una chamba, ¿no? Yo pienso que, fíjate que además de lo que dices tú, tenemos que hacernos una gran autocrítica. La gran autocrítica es que no hemos sabido salir de ese enfoque, de ese recuerdo. Porque si tú analizas bien, es un tema muy personal. Sí, claro, muy personal,
que es más, otros partidos políticos que han estado en serias crisis han tenido la capacidad, algo que creo que nosotros no tuvimos, de dejar de lado ese tema de Julio Guzmán. Porque está bien, él salió corriendo, es un tema de él como persona, Claro. pero no como partido. Claro. Pero sin embargo hay otros partidos que están siendo investigados por organizaciones criminales, que están en el Poder Judicial, y sabemos todos cuáles son. Está el APRA, está el propio Fujimorismo, está el propio Perú Libre, está el propio Podemos, muchos partidos, Renovación Popular, ellos sí están inmersos en investigaciones por organizaciones delincuenciales y criminales, ojo, mientras que el Partido Morado no. Por lo tanto, yo sí creo que debemos hacernos una autocrítica, porque lo que hizo Julio Guzmán, yo no lo justifico, pero es un tema personal, Claro. no institucional. El otro sí es institucional. Ahí creo que nos faltó capacidad. Y ahora JP, que también los van a investigar, ¿no? El señor Roberto Por Sánchez eso, por desviar fondos, ¿no? Por eso te digo, fíjate que ellos sí están en ese tipo de problemas, de escándalos, mientras que nosotros no. Entonces sí, no hemos sido capaces de sacar esa imagen. Entonces esa es una autocrítica que sí, la dirigencia del partido y los militantes en general tenemos que hacernos, ¿no? Sí, bueno, sí, como le digo, personalmente sí he tenido ciertos... o sea, he visto, ¿no?, los partidos de centro en estas elecciones que sí me han llamado bastante la atención, pero bueno, lamentablemente la democracia es así, ¿no? Y es parte de poder participar en las elecciones y no han podido pasar la valla como mínimo y es lamentable, ¿no? Personalmente yo le digo es lamentable, ¿no? Porque sí considero que el Partido Morado tenía buenos cuadros, tenía buenas figuras, muy buenas figuras. He visto a los chicos que han estado postulando para la Cámara de Diputados. Y mira, ahí tenemos una pregunta de Eduardo que menciona también, ¿cómo le fue con la frase del la voy a papear? ¿Cómo le fue con esa frase? De repente ya quizá va in the copy y lo patenta, ¿no? De repente. Oh, es verdad, buena idea. Ahí está, acá Eduardo, buena dicho, idea. acá le hemos dicho, punto 11. Lo voy a De patentar. repente, ¿no? Porque Oye, lo voy a hacer ahora, antes que me lo hagan. claro, de repente, porque No, pero es un término juvenil, ¿no? O sea que sería los jóvenes, ellos fueron lo que siempre la claro, utilizan. yo creo que en el debate usted sí pudo dar la altura en el sentido de claro, hacer el contraste de las ideas, las propuestas, ¿no? Pero también estuvo ahí activo y sobre todo con el lenguaje de la juventud, de las redes sociales, y creo que eso le ha dado, no sé si mayor notoriedad, ¿no? Pero ¿cómo le ha ido con esa frase? Bueno, mira, el debate nos sirvió mucho a nosotros, al partido también, porque hubo una encuesta después de los debates que logramos salir de otros. Llegamos como a 1.5, 1.6 de la encuesta de CPI, logramos salir de otros. Por lo tanto, pero luego, lamentablemente para nosotros, partimos de una campaña donde decían, nos pusieron de manera injusta, por estos no. Claro, sí, pusieron. recuerdo a ver el logo ahí en Sí, por sí, estos sí, no. por estos no, todo por Málaga. ¿Sí? Por Málaga nos pusieron por estos no. Y luego resulta que Málaga va por Carlos Álvarez y ahí nadie le decía nada. Pero sí a nosotros, por estos no, por estos no. Y luego logramos salir de esa lista de por estos no, después de los debates, y agarran y nos ponen el voto estratégico y el voto perdido. Sí, o sea que recuerdo. pasamos del voto por estos no a voto estratégico. Y la verdad que... Pero fíjate que es interesante tú como periodista, Guillo, hacer un análisis ya después que se proclamen los resultados de la primera vuelta, hacer un análisis cómo queda el resultado. Mira, hay que analizar, yo no sé todavía cuánto, pero hay que analizar quién realmente está en primer lugar. En Claro. primer lugar, creo que por eso te digo, permíteme decir algo en estos momentos, pero habría que verificar. Primero, creo que está ausentes, el voto ausentes. Segundo, está el voto, ¿qué te digo? El voto blanco y viciado. Claro, son los que tienen mayor porcentaje, Tercero, ¿no? Llegan a 28 o 30%. Claro. Tercero, estamos los otros, Ujú. es decir, los que estamos debajo del 2%. Y cuarto lugar, recién está la señora Fujimori, Sí. con 11, con un 12%. En quinto lugar está el señor Roberto Sánchez, creo que con 8.9. Eso es. Entonces, hoy por ahí escucho decir a un periodista, que espero que me invite para decirle, dice, no, hay pitufos, hoy todos somos pitufos. Claro. Entonces, ¿y eso qué resulta? Hay palabras más claves, como que es el tema de la legitimidad.
Gane la señora Fujimori o gane el señor Sánchez, ¿crees que van a tener legitimidad con esos votos que han sacado en la primera vuelta? Ojo, claro, con votos válidamente emitidos suben un poco, pero el válido de votos emitidos no. Todos estamos mal. ¿Por qué? Porque ha habido esa atomización de candidaturas, ¿no? Claro, porque en esta primera vuelta electoral, claro, la señora Keiko Fujimori está ganando con 2 millones nada más, ¿no? De votos. ¿De cuántos? ¿De cuántos? De 20 y tantos. De 27, si no me equivoco. 27, 28 millones. Ya nos dirá nuestro siguiente invitado, el especialista en materia electoral, Percio Hurtado, que ya está acá con nosotros. Pero porque sí, pues, ¿no? O sea, no es tan representativo ese número, pues, ¿no? Claro, hay más gente que cuando las encuestan y les dicen, ¿por quién va a votar? No, voto viciado, voto nulo. Entonces, ese es el mayor número, pues, ¿no? Claro. Pero primero creo que están los votos ausentes. No sé, por Sí. eso sería bueno verificar. Mira, hay otra pregunta, nos comenta Andrés. ¿Usted seguiría en el mismo partido o piensa cambiarse o reformular todo el partido, comenzando por el nombre, ¿no? Me dice Andrés, ya nos comentó ya que va a continuar en el Partido Morado y están viendo ahí la forma de... Bueno, la dirigencia, ¿no? La dirigencia está viendo ahí, de repente hacen un rebranding, ya nos ha comentado el ingeniero Mesías Guevara. Ingeniero, antes de terminar la entrevista me gustaría saber, como última pregunta, de estar entonces usted, de ganar Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, usted no aceptaría para ninguno de los dos ser ministro o participar de la presidencia del Consejo de Ministros. No, Ninguno de los dos. nosotros vamos a estar a la expectativa, que es lo que pasa. No podemos aceptar en estos momentos decir nada, ¿no? Pero sí, yo lo que sí descarto es estar en el gobierno, ¿no? A no ser que surja algo distinto, pero en estos momentos categóricamente te digo que no, ¿no? Ok, bien. Bien, ahí hemos tenido al ingeniero Mesías Guevara, él ha sido candidato presidencial por el Partido Morado, nos ha ido indicando cuáles son de acá lo que va a venir para la segunda vuelta electoral, cuál es la posición, cuál es la postura también del mismo. Y ahora, para ir poniendo un poco en coyuntura sobre la actualidad, ¿qué opinión le merece sobre el presidente Balcázar, ¿no? Este presidente que no quiso hacer el contrato con Estados Unidos por los aviones, después dijo que Fernando Rospigliosi dijo, sí, lo vamos a hacer, o sea, como si él fuera el presidente, ¿no? Desmereciendo, creo que, o quitando el mínimo de respeto a la presidencia, ¿no? ¿Qué opinión le merece? Guido, es que en realidad el presidente es Rospigliosi. Rospigliosi. Y la señora Fujimori, por más que digan que no. Lo que están gobernando es el Fujimorismo. Y vienen gobernando desde el 2016. Todo a través de su bancada, a través de los pactos mafiosos que han hecho en el Congreso. Por lo tanto, y el señor Balcázar es, que te digo, una caricatura de presidente, ¿no? O sea, que ahí está puesto como un holograma, como le dice una periodista, ¿no? Es un holograma, lamentablemente. Y lo que ha ocurrido, ahí está el caso. Ahora, ¿quién es el ministro de Defensa? Sí, pues. El ministro de Defensa es un colaborador cercano de ellos. Claro. Y si tú analizas, ahí sería interesante aplicar la inteligencia artificial para identificar cuántos directores en cargos importantes son del Fujimorismo. A lo que nos vamos a dar con una sorpresa, que el Fujimorismo tiene infestado la mayor cantidad de funcionarios públicos en todo el estado. Entonces eso que la señora Fujimori dice, no, nunca hemos gobernado, nunca he gobernado, no sé por qué hablan, es falso. Gobernando. Mentira. 73 congresistas. Si analizamos en su congreso del 2016, que era su congreso, ¿a quién le puso en la SUNAT? ¿No puso a un paisano de ella? ¿No puso en la SBS también a toda su gente? Claro. ¿No puso en el Banco Central de Reserva incluso a Rafael Rey y a otros A toda cercanos? su gente, pues, ¿no? Claro. Pero ella, A Klimper también lo puso. y ella dice que no hemos gobernado nunca, ¿no? ¿Qué me van a decir a mí si yo nunca he gobernado? Mentira. Mira, ahí tenemos, me están indicando Visión Perú por Mesías Guevara Masifuen. En sus 4 libros, el ingeniero Mesías Guevara Masifuen presenta su visión de desarrollo del Perú. Ya, A ver, si nos puede comentar un poquito sobre ese es un comercial, hoy les agradezco. Mira, el primer libro que trata sobre la ejecución presupuestal,
porque ese es un tabú que yo siempre me he enfrentado, así le digo públicamente al Ministerio de Economía y Finanzas, porque tratan de medir a los gobernadores y alcaldes y ministros solamente por el nivel de ejecución presupuestal, cuando eso significa ser pernicioso y perverso, porque orientas para que un funcionario público gaste por gastar sin que le haya gasto. Entonces hice ese libro. El otro, la Operación Cajamarca, que tiene que ver cómo enfrentamos nosotros el COVID, fue una experiencia muy dramática para el mundo, para el Perú y de manera particular para Cajamarca, donde fui gobernador. El otro es el de la región a la nación, que es una visión de que yo proyecto de cómo debe ser un gobierno con una visión descentralista, y lo otro que es el tema de la transformación, la gran revolución digital del Campañán en nuestros tiempos, donde planteo un modelo de desarrollo nacional con lo que significa la digitalización. Con un gobierno de esa naturaleza vas a tener dos cosas: un gobierno eficaz y transparente. Que es lo que más necesitamos, creo yo, también en el Estado, el tema de la digitalización, ¿no? Porque, vamos, veamos casos que en el Poder Judicial, en los hospitales, qué sé yo, toda la documentación en físico, ¿no? Pero cuando uno quiere pasarlo a lo digital, pucha, hay un tema ahí de tiempos, un tema de que no se puede, o es más, creo que en el Estado debería haber conexión entre ellos, ¿no? En Sí, el ahí se llama la interoperabilidad. Ajá, debería fomentarse, porque ¿cómo se le explica a un ciudadano que quiere ir a hacer una documentación, un papeleo en RENIEC, y después le dices, no, pero ahora tienes que pedirlo ante tal entidad, y después la otra entidad, y ahora ve al otro lado? ¿Por qué no manejan entre No, el mismo? por ejemplo, algo cortito, ¿ya? Por ejemplo, tú tienes tu papá que va a pedir un préstamo al Banco de la Nación, tu papá es jubilado, va a pedir un préstamo. ¿Y qué le pide la cajera o el funcionario? A ver, dame las 3 últimas boletas. Sí. Uy, pero tú tienes que Claro, tenerla. o sea, ¿por qué no lo tienen digitalizado? Eso es lo que yo... ¿Por qué tienes no que entran al tener. sistema, ponen... O sea, deberíamos tener, ¿no? O sea, no sé, en el país cambiar eso de colocar tu DNI, listo, ya. Yo como entidad, como empresa, ¿no? O sea, que tengo toda la seguridad, listo, puedo ver todo. Pero no, acá hay que traer el documento, que hay que traer la otra cosa, Así la es. boleta. Y Entonces, es notarial. y encima notarial todo. O sea, ¿por qué no debería, o sea, hacer una revolución digital? Ahí está ¿no? el libro. Ahí está, ahí está. Entonces, ahí teníamos los 4 libros del ingeniero Mesías Guevara, que están interesantes para poder analizar, poder entender un poco más. ¿Y dónde podemos conseguir los libros ahí? Por favor, si me los puedes poner, producción nuevamente. A ver, Hoy les agradezco, ojo, me ha llamado- no esperaba que me apoyen de me ha esta manera. llamado bastante la atención. Ahí está, ahí tenemos Visión Perú por Mesías Y Guevara. ahí está el Magistral. teléfono abajo. Ahí está, informe Por favor, 952-619-972. solo para contratos. Ahí está, 952-619-972. Envíos a Lima y provincia, ahí está, por el ingeniero Mesías Guevara. Ahí está, interesante. Los 4 libros: Mitos y verdades sobre la ejecución del gasto público, Operación en Cajamarca, de la región a la nación, y por la gran revolución digital, justo lo que estábamos conversando hace unos minutos. Bueno, interesante todos esos 4 libros, ingeniero Mesías Guevara, bastante interesantes. Sí, son experiencia vivida. Y, fíjate que es bueno decirle al pueblo que a través tuyo, que cuando fui congresista, yo soy impulsora de la ley de banda ancha, que ha hecho que la internet se masifique en todo el Perú. Luego soy autor de la ley que tiene que ver con la competencia de telefonía móvil, que ha hecho que se expanda en todo el Perú, incluso con modelos muy sui generis, como es el OIMR, que hace que la tecnología celular llegue a las zonas rurales. Soy autor de la telesalud. Soy autor de la ley que tiene que ver con Sismate. Cada vez que tu celular suena cuando hay Claro, suena una alerta, la alerta. ya esa es mi ley también. Lo impulsé, mejor dicho yo, no es mi ley propia, pero sí lo impulsé. Y luego soy impulsor también de la política de Estado número 35, la política de Estado que tiene que ver con la sociedad del conocimiento y la información del Acuerdo Nacional. Y también de ese plan hemos hecho bastante cosas, que cuando fui gobernador en Cajamarca impulsamos toda la digitalización que ahora nos llena de orgullo, por ejemplo, el Hospital de Jaén, ¿no? Bien, ingeniero. Entonces, bueno, personalmente espero volver a verlo en la política peruana, porque creo que hace mucha falta gente como usted, se lo digo personalmente, gente que esté preparada, que haya tenido cargos, que haya tenido experiencia, y sobre todo, como usted también dijo, en un partido donde no se le encuentra nada, ¿no? Nada raro, Escándalo de no corrupción. ningún escándalo, no como los otros partidos que ya hemos mencionado, pero creo que eso es sano, y necesitamos más políticos así, ¿no? Necesitamos más políticos también. Yo he estado siguiendo sus entrevistas, ¿no? Y siempre lo he escuchado una persona muy sensata, muy tranquila, no llamando al tema del fraude, y tampoco diciendo, ya, por este lado, no, pero siempre una persona sensata, y eso creo que es lo que hace más falta en el país. Sí, bueno, eso es lo que ya por formación,
personal, familiar y política. Eso es lo que nos lleva a tener esa templanza y sobre todo esa serenidad y tener principios sólidos, lo que significa la democracia y para qué es el gobierno y la política. La política es el arte de gobernar, el arte de servir, no el arte de servirse. La política te dice que tienes que vivir con el sudor de tu frente, no con el sudor del de enfrente. Claro. Y por lo tanto hay muchas cosas que tenemos que seguir trabajando. Y sobre todo conversar también con otras personas que de repente no piensan igual que nosotros y llegar a puntos, ¿no? Llegar a acuerdos, ¿no? No, si tienes que agarrarte a patadas, también tienes que agarrarte a patadas. También, claro, ¿no? También hay que agarrarse, ¿no? Pero bueno, le agradecemos por haber estado aquí en el programa. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber iniciado esta entrevista, el programa de hoy. Y nada, esperamos volverlo a tener nuevamente en el programa. Me indican acá, estamos a 25 días de las elecciones. ¿Qué recomendación le daría a la población, me dicen? Yo a la población lo que le daría en estos momentos es que revisen la trayectoria personal, profesional, los planes de gobierno de todos ellos, los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta, y que denuncien si hay compra de votos, que denuncien que si hay dádivas, porque basta, eso hay que cortarlo. Hay que cortarlo, no decir, por ejemplo, hoy voy a dar 500 soles a las ollas familiares, o eso es dádiva. Claro. ¿Y dónde está el jurado? ¿Dónde está el jurado? ¿Dónde están ahí los entes que están fiscalizando, ¿no? Porque, y sobre todo también, ¿qué papel cumple la Contraloría, no? También está tomada. También, ¿no? Está tomada, o sea que responde a intereses subalternos y lamentablemente no está haciendo el trabajo que está haciendo. Bueno. Así Bueno, es. Pues, bueno. Gracias, Guido. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Mesías, por haber estado aquí. Vamos a ir a una pequeña pausa. Gracias por haberse conectado con el ingeniero Mesías. Y yo me llevo mi atún. Ahí está. Se va a llevar su Olaya Foods. Mentira. Ahí está, ya Olaya Foods, ya sabes, Olaya Foods. Ahí vamos a hacer ahí un cherry, una promoción con el ingeniero Mesías Guevara en el siguiente blog. Gracias por seguir en el punto 11. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con el siguiente.